Jamás pensé que una sola frase pudiera destrozar mi mundo. Diego me miró fijamente y dijo: «Adrián, estoy enamorado de ti». El aire en la habitación se volvió insoportable. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. Era mi mejor amigo, la persona que conocía cada rincón de mi vida, el hermano que nunca tuve. Y de repente esas palabras me obligaban a mirarlo de una forma en la que jamás me había permitido. «¿Qué acabas de decir?», pregunté, con la voz rota. Diego no se apartó. Su mirada no era un impulso pasajero, ni una broma cruel. Era verdad, desnuda, peligrosa. «No puedo seguir callando, Adrián. Lo siento, pero lo tenía que decir». Un silencio helado cayó entre nosotros. Afuera, las luces de Madrid seguían parpadeando como si nada, mientras mi corazón martillaba en el pecho. Intenté pensar en cualquier otra cosa, en fútbol, en trabajo, en el cansancio acumulado de semanas sin descanso, pero su confesión me había atrapado sin escapatoria. «No», murmuré, negando con la cabeza. «Somos amigos. Siempre lo hemos sido». «¿Y?», replicó, con una calma que me dolió más que cualquier grito. «Eso no cambia lo que siento». Me levanté de golpe, como si el suelo quemara. Tenía que alejarme, poner distancia, recuperar control. Pero Diego dio un paso hacia mí, y lo único que encontré en su rostro fue determinación. «No tienes que sentir lo mismo», añadió con un tono firme. «Solo quiero que lo sepas. La tensión era insoportable. Durante años habíamos compartido secretos, risas, derrotas. Nunca hubo límites, nunca hubo máscaras. Pero ahora me di cuenta de que todo ese tiempo, Diego había guardado algo mucho más grande». «¿Desde cuándo?», logré preguntar, apenas con un hilo de voz. «Desde siempre, creo. Pero ya no aguanto fingir». Las palabras me golpearon como un puñetazo invisible. Desde siempre. ¿Cuántos momentos compartidos estaban teñidos por algo que yo no había visto? ¿Cuántas veces sus bromas, sus silencios, sus gestos escondían un amor que yo nunca sospeché? Sentí rabia, miedo y una extraña punzada de curiosidad que me aterraba más que todo lo demás, porque en lo profundo de mí había algo que no quería admitir, la idea de que parte de mí no rechazaba del todo aquella confesión. «Esto es una locura», dije con brusquedad. «Vas a arruinarlo todo». «¿Arruinar qué?», me interrumpió con dureza. «¿Nuestra amistad? ¿Crees que no estaba ya rota desde el momento en que empecé a fingir quién soy delante de ti?» No supe qué responder. Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Diego se acercó un paso más, lo suficiente para que pudiera sentir el temblor en el aire. No me tocó, no lo intentó, pero su cercanía me hizo retroceder hasta que mi espalda chocó contra la pared. «Adrián», susurró, «no quiero que me des una respuesta ahora. Solo prométeme que no me odiarás por esto. Odiarlo». Aquella palabra se me clavó como una aguja. ¿Cómo podría odiar al hombre que me había sostenido cuando mi padre me gritó que yo nunca sería suficiente? ¿Cómo odiar a quien me ayudó a pagar el alquiler cuando me quedé sin trabajo? Diego no era solo un amigo. Era parte de mi historia, parte de mí. «No te odio», dije al fin, con un tono que apenas reconocí como mío. «Pero no sé cómo procesar esto». Él asintió lentamente, y por primera vez vi un brillo de dolor en sus ojos. No un dolor pasajero, sino algo profundo, de años de silencio. «Entonces, al menos dime que no me perderás de tu vida». Me quedé helado, porque esa era mi verdadera pesadilla, que si no aceptaba sus sentimientos, él se alejaría, que nuestra amistad terminaría desmoronándose hasta dejar solo ruinas. «No lo sé, Diego», admití. «No lo sé». Un ruido de portazo vino del pasillo. Mi hermano menor, Samuel, había llegado antes de lo esperado. No podía vernos así, tan cerca, con la tensión aún flotando. «¡Adrián!», gritó desde la entrada. «¿Estás en casa?». Intercambiamos una mirada cargada de pánico. Diego dio un paso atrás y se recompuso, como si nada hubiera pasado. Yo traté de controlar mi respiración, pero las manos me temblaban. Samuel entró en el salón y nos miró con curiosidad. «¿Qué pasa aquí?». «Nada», contesté demasiado rápido. Diego sonrió con una naturalidad que me sorprendió, como si llevara años entrenándose para ese papel. Estábamos hablando de fútbol. Mi hermano no sospechó nada.
Se dejó caer en el sofá y empezó a contarme su día, mientras yo apenas podía escucharlo. Cada palabra de Diego seguía resonando dentro de mí. Cada mirada era un recordatorio de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche, cuando me quedé solo en mi habitación, la realidad me golpeó con toda su fuerza. La línea que nunca pensé cruzar acababa de desaparecer. Y aunque no lo dijera en voz alta, yo sabía que también había algo en mí que estaba a punto de romperse. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Diego intentaba actuar con normalidad, pero yo ya no podía. Cada conversación se sentía como un campo minado, cada mirada como un recordatorio de lo que había confesado. En el trabajo me distraía con facilidad, repasaba una y otra vez sus palabras, como si fueran un eco imposible de acallar. Me descubrí revisando nuestros recuerdos comunes, viajes, noches de estudio, las veces que nos quedamos hasta el amanecer hablando de la vida. ¿Había señales? ¿Había estado ciego todos estos años? Una tarde, cuando salíamos de un bar con algunos amigos en común, noté cómo todo podía derrumbarse en cuestión de segundos. Marta, una de las chicas del grupo, se acercó demasiado curiosa. ¿Y ustedes dos?, dijo con una sonrisa torcida. Siempre juntos, siempre inseparables. ¿Hay algo que no nos han contado? Me quedé helado. Diego reaccionó antes que yo, con esa calma que a veces parecía un disfraz. Tú sabes que somos amigos de toda la vida, nada más. Las risas de los demás no ayudaron. Fue un chiste para ellos, pero para mí sonó como una amenaza. Si alguien sospechaba demasiado, si alguien empezaba a hablar, pronto la verdad saldría a la luz. Esa noche discutimos por primera vez de verdad. Caminábamos por la Gran Vía y yo estallé. ¿Lo ves? Por tu culpa la gente empieza a dudar. Diego se detuvo en seco. ¿Mi culpa? ¿Por haber sido honesto contigo? Sí, grité más alto de lo que debía. No tenías que decir nada. Se quedó mirándome como si no me reconociera. Prefieres una mentira cómoda a una verdad difícil. No respondí. El tráfico, las voces, todo a nuestro alrededor se volvió ruido de fondo. Lo único que existía era la grieta que se abría entre nosotros. Los rumores no tardaron en crecer. Un compañero de mi hermano me escribió por redes sociales. Dicen que andas demasiado cerca de Diego. ¿Es cierto? No contesté, pero borré el mensaje con las manos temblando. El miedo a que mi familia se enterara me sofocaba. Y ocurrió lo inevitable. Samuel me enfrentó una tarde en casa. «Adrián, ¿qué está pasando con Diego?», preguntó sin rodeos. Traté de sonar convincente. «Nada, ¿qué dices?». «La gente habla», insistió, «y no me gusta lo que dicen». Su tono era más de advertencia que de preocupación. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Samuel no era una mala persona, pero había heredado demasiadas frases de mi padre, demasiadas ideas envenenadas sobre lo que significa ser un hombre de verdad. Esa misma noche llamé a Diego y le pedí que no viniera por un tiempo. «Necesito espacio», le dije, tratando de sonar firme. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo, pesado. Finalmente respondió. «Está bien, si eso quieres». Colgué y me quedé mirando el teléfono, con la sensación de haber traicionado a la única persona que realmente me entendía. Los días sin Diego fueron insoportables. Mis amigos seguían lanzando indirectas. Samuel me vigilaba como si esperara confirmación de sus sospechas, y yo me encerraba en mi propio miedo. Una tarde recibí un mensaje que me hizo arder de rabia. «Tu amigo no perdió tiempo. Lo vi ayer con otro chico en Malasaña». No quise creerlo, pero la curiosidad pudo más. Lo llamé y le pregunté directo. «¿Es verdad?». «Sí», respondió sin rodeos. «Salí con alguien. Las palabras me atravesaron como cuchillos». «¿Tan rápido?», repliqué con amargura. «¿Eso significó para ti?». «No lo entiendes, Adrián». Su voz sonaba cansada. «No salí con él para olvidarte. Salí porque me estaba ahogando. Tú me apartaste. Tú me pediste distancia. ¿Qué esperabas que hiciera?». Quise gritarle, insultarlo, decirle que me había traicionado. Pero en el fondo sabía que no tenía derecho. Yo lo había empujado lejos. Yo lo había obligado a buscar consuelo en otra parte. Colgué sin despedirme, y esa noche apenas pude dormir. La imagen de Diego con otro me devoraba por dentro. Era una mezcla de celos, dolor y una extraña sensación de vacío que no quería aceptar. Al día siguiente, Marta volvió a sembrar veneno. Nos cruzamos en la cafetería
y soltó en voz alta. Dicen que Diego ya tiene novio. Vaya, Adrián, parece que lo perdiste. Las carcajadas de los demás me atravesaron como agujas. No respondí, pero mi silencio fue suficiente para que todos creyeran que los rumores eran ciertos. Ese mismo día, en casa, Samuel me lanzó una mirada dura y dijo: «Así que es verdad». No supe qué contestar. Solo bajé la cabeza y por primera vez sentí que el peso de la mentira me estaba aplastando. La invitación a la cena familiar me cayó como una condena. Mi padre había insistido en que no podía faltar, porque la familia es primero. Desde que los rumores se habían extendido, yo temía que ese encuentro fuera la trampa perfecta para exponerme. Llegué con el estómago cerrado y la mente en alerta. Samuel ya estaba allí, hablando en voz baja con mi padre. No necesitaba escucharlos para saber de qué trataba la conversación. De mí, de Diego, de lo que todos sospechaban. Durante la comida reinó una calma incómoda, de esas que preceden a una tormenta. Mi madre intentaba mantener el tono ligero, preguntando por el trabajo o la universidad de mis primos, pero yo sentía los ojos de mi padre clavados en mí. Finalmente, él habló. «Adrián, ¿quieres explicarnos qué está pasando con ese tal Diego?» Los cubiertos se detuvieron en seco. Todos me miraron. «Es mi amigo», respondí, forzando serenidad. «Amigo», repitió mi padre con desprecio. «Eso no es lo que dicen en la calle». Sentí como la sangre me hervía. Miré a Samuel, que apartó la vista. «¿Y qué dicen en la calle?», pregunté, con un hilo de voz. «Que andas con él como si fueran pareja, que la vergüenza ya corre por el barrio». Su tono era un golpe tras otro. «¿Es cierto?». El silencio se volvió insoportable. Todos esperaban mi respuesta. Mi madre bajó la mirada, como si no pudiera soportar lo que estaba por escuchar. Respiré hondo y sentí que el miedo me había desgastado demasiado tiempo. No podía seguir ocultando lo que ardía en mi pecho. «Sí», dije, con firmeza. «Estoy con él». Un murmullo recorrió la mesa. Mi padre se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. «¡Eres una deshonra!», gritó. «En esta casa no se toleran esas cosas». Mi madre intentó calmarlo, pero él la apartó con la mano. Samuel se hundió en el asiento, incapaz de mirarme. Yo, en cambio, sentí algo que no esperaba. Alivio. Había dicho la verdad. «No voy a seguir fingiendo», añadí, con la voz temblando pero decidida. «Amo a Diego, y no me avergüenza». Mi padre golpeó la mesa con el puño. «¿No te avergüenza? ¿Delante de tu familia?» «Me avergüenza vivir una mentira», repliqué. «Me avergüenza callar solo para que tú no te incomodes». Su rostro se enrojeció, y por un instante temí que me golpeara, como cuando era adolescente, y me gritaba que debía aprender a ser hombre. Pero esta vez no retrocedí. «Si eso significa que no soy parte de esta familia, que así sea», dije, poniéndome de pie. Mi madre susurró mi nombre, con lágrimas en los ojos. Quise abrazarla, pero sabía que si lo hacía ella quedaría atrapada entre él y yo. Tomé mis cosas y salí de la casa sin mirar atrás. Afuera, el aire frío de Madrid me golpeó como una bofetada, pero al mismo tiempo sentí que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Esa noche fui directo a buscar a Diego. Lo encontré en su piso, sorprendido al verme en la puerta. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación. No respondí. Solo lo abracé con fuerza. Por un momento pensé que se apartaría, recordando la distancia que yo mismo le había impuesto. Pero me rodeó con los brazos y permaneció allí, firme, como un ancla. «Se lo dije a mi familia», murmuré contra su hombro. «Ya lo saben todos». Diego me apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. «¿Y qué pasó?». «Me echaron». Él no dijo nada. Su silencio no era de sorpresa, sino de dolor compartido. Sabía que ese desenlace era posible. «No estás solo», dijo finalmente, con voz firme. Me quedé en su piso aquella noche, sin apenas dormir. La mezcla de miedo y alivio me desbordaba. Había perdido algo grande, la aceptación de mi padre, el vínculo con Samuel, quizás hasta la posibilidad de volver a esa casa. Pero había ganado otra cosa, la certeza de que, al menos, ya no me escondía. Al amanecer, sentado en el balcón con un café en la mano, comprendí que lo peor había pasado. El secreto ya no existía. El mundo podía juzgarme, mi padre podía rechazarme,
mis amigos podían darme la espalda. Pero yo había elegido, y esa elección, aunque me dejara cicatrices, era mía. Las semanas posteriores a la cena fueron un campo de batalla invisible. La noticia corrió rápido, primero entre mis primos, luego entre amigos, hasta llegar a conocidos que apenas me saludaban en el barrio. Cada comentario en redes, cada mirada en la calle, parecía un juicio silencioso. Algunos amigos dejaron de escribirme. Marta, la misma que solía bromear sobre nuestra cercanía, publicó una foto con un pie de texto venenoso. Hay secretos que deberían quedarse ocultos. No mencionaba mi nombre, pero todos entendían de quién hablaba. El golpe más duro llegó cuando un compañero del trabajo se me acercó en la cafetería y con voz baja pero cortante soltó: «Aquí no estamos cómodos con gente como tú». No respondió a mis preguntas, simplemente se alejó. Desde ese día, el ambiente laboral se volvió sofocante. Las conversaciones se interrumpían al entrar yo en la sala, y los turnos que antes compartía con colegas se me asignaban en soledad. Diego lo notaba todo. Una noche, mientras cenábamos juntos, me dijo: «No puedes dejar que te aplasten». «¿Y qué hago?», le contesté. «Si hablo, me hunden. Si callo, me ahogo». Él me tomó la mano con firmeza. «Entonces camina conmigo. Que hablen, que señalen, que inventen. Pero no les entregues tu vida». Quise creerle. Aún así, el miedo no desaparecía. Mi padre había dejado de llamarme. Samuel no contestaba mis mensajes, y mi madre solo me escribía a escondidas, con frases breves que mostraban más dolor que consuelo. Una tarde, cuando salíamos de un cine en Malasaña, un grupo de chicos se cruzó frente a nosotros. Uno murmuró lo suficiente para que lo oyéramos: «Mira, los novios». Las carcajadas me taladraron. Diego me sujetó del brazo, impidiendo que respondiera. Yo sentía la rabia arder, pero también una vergüenza insoportable. Quise desaparecer. «No les des poder», me susurró. No respondí, pero esa noche no pude dormir. La pregunta me atormentaba. ¿Valía la pena? ¿Perder familia, amigos, trabajo, por algo que parecía destruirlo todo? Días después, Marta organizó una reunión en casa de un amigo común. Dudé en ir, pero necesitaba demostrar que no estaba huyendo. Diego aceptó acompañarme. El ambiente fue tenso desde el inicio. Las conversaciones bajaban de volumen cuando entrábamos en una sala. Nadie hacía preguntas directas, pero los gestos lo decían todo. En un momento, Marta no resistió más y lanzó la puñalada. «Nunca pensé que llegarías a esto, Adrián». «¿A qué exactamente?», le respondí, mirándola de frente. Ya sabes», dijo, sonriendo con superioridad. «Exponerte así». Diego se adelantó antes de que yo contestara. «No tiene nada de malo amarse sin miedo. Lo que sí es vergonzoso es esconderse detrás de insinuaciones para atacar». El silencio fue absoluto. Algunos apartaron la mirada, otros fingieron reír. Yo me sentí dividido, orgulloso de Diego, pero consciente de que con esa frase habíamos terminado de romper el poco lazo que quedaba con aquel grupo. Al volver a casa, le reproché: «¿Por qué dijiste eso? Ahora me odian más». Diego me miró con calma. «Ellos ya habían decidido odiarte. La diferencia es que ahora lo hacen de frente». No supe qué responder. Lo cierto es que me sentía vacío, pero también ligero. La máscara había caído. Los días siguientes, descubrí una verdad cruel. No hay castigo más duro que el rechazo silencioso. Nadie me agredía físicamente, pero la exclusión dolía como una herida abierta. Perdí trabajos ocasionales, recibí llamadas que terminaban en silencio cuando contestaba, y hasta mi casero comenzó a insinuar que quizá no renovaría el contrato. Una tarde, agotado, le dije a Diego: «No sé cuánto más aguantaré». Él se acercó despacio, sin dramatismo. «Entonces aguanta un día más, y cuando llegue mañana, otro día más. No tenemos que ganar la guerra de golpe, solo sobrevivir a cada batalla». Sus palabras me sostuvieron. Comprendí que, aunque todo parecía derrumbarse, había un lugar seguro: estar con él. Y mientras el mundo nos señalara, nosotros teníamos que aprender a caminar de la mano, aunque fuera contracorriente. El punto de quiebre llegó un domingo, cuando mi madre apareció en la puerta de mi piso. Traía el rostro cansado, como si hubiera envejecido de golpe. «Tu padre no quiere que vuelva a verte»,
dijo en voz baja. Dice que mientras sigas con Diego, no eres parte de la familia. Me quedé inmóvil. Era la confirmación de lo que temía, pero escucharlo de ella dolió más de lo esperado. ¿Y tú? Pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no puedo elegir entre ustedes, pero tampoco puedo quedarme callada viendo cómo te borran. Me abrazó, temblando. Fue la primera vez en semanas que sentí que no todo estaba perdido. Aunque mi padre me negara, ella seguía ahí, aunque fuera en silencio. Cuando se fue, Diego me miró con seriedad. No podemos seguir huyendo. ¿Huyendo? Me sorprendió. Sí. Aceptamos que nos señalen, aceptamos que nos callen, pero nunca dijimos nosotros quiénes somos. No contesté, pero esas palabras me persiguieron toda la noche. Días después, decidí enfrentar la tormenta. Acepté la invitación a una comida familiar organizada por un primo. Sabía que mi padre estaría allí. Diego quiso acompañarme, pero le pedí que no. Tenía que hacerlo solo. El ambiente era denso desde el inicio. Mi padre apenas me miró. Cuando llegó el momento, respiré hondo y hablé. Sé lo que dicen de mí, y es verdad. Estoy con Diego, no lo voy a esconder más. Algunos bajaron la mirada, otros murmuraron. Mi padre golpeó la mesa. Aquí no hay lugar para esa vergüenza. Esta vez no retrocedí. La vergüenza es callar para complacer tu orgullo. Tú me enseñaste a decir la verdad, y eso hago ahora. El silencio fue absoluto. Mi madre se levantó despacio y se puso a mi lado. Samuel me miró con incomodidad, pero no abrió la boca. Era su forma de decir que aún no estaba listo para elegirme, aunque tampoco quería perderme. Me fui antes de que la discusión escalara. Caminando por las calles de Madrid, entendí que algo había cambiado. Ya no sentía miedo. La condena de mi padre pesaba, pero no definía quién era. Esa misma noche, le pedí a Diego que nos viéramos en la plaza donde solíamos pasar horas cuando éramos adolescentes. Al verlo, sentí la fuerza que me faltaba. Hoy hablé delante de todos, le conté. Y no me escondí. Él sonrió, con orgullo en la mirada. Entonces ya diste el paso que faltaba. Nos quedamos de pie, observando la gente que iba y venía. Algunos nos miraban, otros no. Por primera vez, me atreví a tomar su mano en público. Mi corazón latía con fuerza, esperando algún insulto, alguna burla. Pero no pasó nada. Y ese nada fue todo. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Perdí amistades, y en el trabajo las cosas siguieron tensas. Pero poco a poco encontré un círculo distinto, personas que me aceptaban sin condiciones, conocidos que se acercaban para decir en voz baja, «Ánimo, no estás solo». Mi padre nunca volvió a llamarme. Samuel, con el tiempo, comenzó a escribirme mensajes cortos, intentando tender puentes. Mi madre se mantuvo en contacto, cada vez más abierta. El rechazo inicial seguía siendo duro, pero ya no me definía. Una tarde, mientras caminábamos por Lavapiés, Diego me dijo, «Míranos, no estamos rotos». Tenía razón. Nos habían señalado, aislado y condenado, y aún así estábamos de pie. Aprendí que la verdadera libertad no viene de la aprobación de otros, sino de la decisión de no vivir con miedo. Sí, había perdido cosas, pero lo que gané fue más grande, la certeza de que mi vida me pertenece. Y aunque el futuro siguiera incierto, había algo que nadie podía arrebatarme, el derecho de amar sin esconderme.